hemos podido saludar a tantos diciéndole felices Pascuas. Gracias, Señor, por tu salvación. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué lindo día. Qué día maravilloso el día de hoy. La verdad, qué día espectacular. Hemos tenido una reunión, 2 reuniones hoy de mañana. Yo les soy sincero, el domingo es un día donde es hermoso pasarlo acá. Es hermoso pasarlo acá. Y no ni por vicioso ni por religioso, sino porque se disfruta. Algunos vinieron hoy de mañana, especialmente los de aquí. ¿Cuántos disfrutaron? Los que sirven. ¡Ay, qué hermoso que estuvo! ¡Qué hermosa reunión! Yo quedé en una atmósfera de libertad, o sea, costaba salir de la atmósfera que estábamos. ¡Qué hermoso! Yo siempre me voy a la parte de atrás a saludar, a despedir a la gente. Y mire, todos iban con... Todo el mundo salía emocionado, pero no llorando porque nadie les pegó, por la duda, a los que nos miran por internet, sino emocionados de la presencia del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de salvación. Ay, una alegría impresionante, una alegría impresionante. Yo quiero que le demos un aplauso a todos los que trabajan en la iglesia, los que trabajan con los niños, los jóvenes. Un aplauso para los jóvenes que trabajaron toda la semana. Hoy me preguntaron de un video, dije que lo largaran al final, pero como todas las cosas mías, ¿los tienen a mano? Largámelo ahora, largámelo ahora. Mandame el video ahí. Mirá qué lindo los jóvenes esta semana. Un aplauso para los gurises, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Todo lo que pasa en la iglesia, muy, pero muy lindo. Es el momento de evangelizar. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes. Esta palabra, todos hablamos de la Pascua, la Pascua, la Pascua. Y muchas veces las personas no tenemos la total conciencia de lo que es la Pascua si no vamos a la Biblia. Si no sabemos un poco de la historia de la nación de Israel, y si no sabemos lo que simboliza para nosotros, para la cristiandad, porque uno de las acciones o actos más proféticos, más anunciante de la obra de Jesús es la Pascua judía. O sea, la Pascua no fue una palabra, sino fue un hecho, y es el anuncio, el tremendo anuncio de la obra del Señor Jesús. De la obra del Señor Jesús. Un pueblo elegido por Dios para ser libre estaba cautivo. Estaba esclavo. Todos sabemos lo que la esclavitud hace a las personas porque lo hemos visto en las películas. Acá lo más cercano que hemos tenido a esclavitud fue lo que pasó con los esclavos que venían a Montevideo, que venían a Colonia, y algunos llegaron acá a Mercedes también porque en el Magua se dice que se torturaban esclavos, son de la época del 1800, ¿verdad?
Y la esclavitud es algo horrible. O sea, un hombre que la verdad que mentalmente se cree con el derecho de esclavizar a otro. Pero una cosa es uno esclavizando a uno. Esto era una nación entera siendo esclavizada. Qué espantoso. Qué espantoso. Si a usted le gusta la historia o le gusta mirar películas de historia y a través de las películas recrean bastante los distintos periodos de esclavitud, el ser humano siempre esclavizó al ser humano. Esclavo, esclavizando, esclavo mental, podríamos llamarlo, o espiritual, esclavizando a otro ser humano. Pero no nos tenemos que ir mucho, no piense mucho en África nada más o en Europa. Aquí antes de la venida de Colón, los incas no eran ningunos santos, ni los mayas, ni los aztecas. Eran imperios, naciones que esclavizaban a los otros y esclavizaban de una manera que esclavizaban con tortura, muerte, ejecuciones, decapitaciones, etcétera, etcétera. El ser humano a lo largo de la historia ha sido esclavizado y esclavizador. Es espantoso, ¿verdad? Es espantoso. Y uno que vive en un país políticamente libre, gracias a Dios por nuestro país, porque gozamos de libertad. Otros pagaron el precio por nuestra libertad, pero somos un país en democracia, un país libre, y por ahí no apreciamos el total de lo que podría haber sido un país esclavizado. Bueno, la nación de Israel era una nación esclavizada por los peores esclavizadores de aquel tiempo, valga la redundancia. Los egipcios se creían dioses, literalmente, se creían dioses. El faraón era un dios, los hijos del faraón eran hijos de los dioses y se sentían con el derecho de esclavizar a los demás. Comías si ellos querían que comieran, vivías si ellos querían que vivieras, trabajabas en lo que ellos decían que tenías que trabajar, vivías donde ellos decían que tenías que vivir. Horrible. Porque si hay algo maravilloso es ser libre. ¿A cuánto le gusta ser libre? Ser libre, libre para elegir, libre para lo que sea, ser libre. La libertad es algo maravilloso. Pero yo hoy les voy a hablar de la verdadera libertad. Pero basado en la libertad que Dios hizo con esa nación que estaba esclavizada. Esa nación que estaba esclavizada. Y en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 21 en adelante dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Esa palabra Pascua simboliza salida, salvación, liberación. ¿Qué es lo que se sacrificó para la liberación? No fue una persona en ese momento, fue un cordero. El cordero estaba anunciando al Señor Jesús. Ahora mire qué fuerte, porque uno diría, de la máxima potencia de esa antigüedad, carros y carros y carros como las películas, con soldados arriba, con arcos, con lanza, el ejército más grande del mundo, uno diría se necesitaría otro ejército tan grande, tan poderoso, con generales hiperinteligentes que le pudieran ganar. ¿Con qué le ganó Dios? Con un cordero. ¿Con qué los venció Dios? Con un cordero. ¿Con qué los venció el pueblo de Israel? Con un cordero. Y uno diría, ¡qué loco! Qué loco para nuestro entendimiento, que pensamos, un ejército le gana a otro ejército. Un ejército le gana a otro ejército, pero no así en las cosas espirituales. En las cosas espirituales lo que venció a los egipcios, fue Dios con la sangre de los corderos. Y estaba anunciando la venida del otro cordero. Dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, o sea, en una palanganita, y untad el dintel
y los 2 postes con la sangre que estarán en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Mataban el cordero, lo sacrificaban, ponían la sangre en un recipiente y con un hisopo mojaban. ¿Saben qué mojaban? 3 palos, los dinteles, la madera. ¿Sería que Dios estaba anunciando la cruz? ¿Sería que el Señor estaba anunciando la cruz? La sangre del cordero en la madera de las puertas. Pero para los que creemos en el Señor Jesús, y si usted no cree, esta es la noche especial para creer. Para los que creemos en Jesús, sabemos que esa sangre simboliza al Señor Jesús, la sangre derramada en la cruz, pero simboliza también nuestra salvación. ¿Por qué? Porque cuando la muerte pasó, el castigo pasó, la maldición pasó, los que estaban dentro de las puertas con la sangre del Cordero fueron salvos. La sangre del Cordero los salvó. Y eso es la Pascua. Somos salvos por la sangre de Jesús. Somos salvos. Somos libres. Somos personas libres de esclavitud. Ahora, qué preciosa promesa. Yo la veo y la aplico para mí, para mi familia. Mi familia, mi casa está cubierta con la sangre de Jesús. Mi familia y mi casa está bajo el pacto de la sangre de Jesús. Ya no un cordero animal es mi Pascua, mi salvación. Mi salvación de Pascua es el Cordero de Dios. Es el Señor Jesucristo. Si es para el Señor, déselo. Ahora, ¿cuál es la esclavitud? ¿Cuál es la esclavitud que se vive hoy? Es intensa. Y es muy diferente. Esclavitud de pensamientos, esclavitud de drogas, esclavitud de vicio, esclavitud de depresión, esclavitud también familiar de personas que oprimen a otra persona. La esclavitud de hoy en día es diferente a la del pueblo de Israel, pero sigue siendo esclavitud igual. Esclavitud a pensamientos, a conducta. Hablábamos con un hermano hoy, decía, coincidíamos que la gente que no tiene al Señor no tiene rumbo, no tiene compromiso, no tiene esperanza, no tiene familia, hoy hay mucha juventud que no tiene proyecto de vida. Son esclavos de pensamientos que tiene la gente hoy que no les permite tener proyecto de vida. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos proyecto de vida, que tengamos familia, que tengamos futuro, que tengamos bendición. Continúa diciendo aquí, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No dejará entrar al heridor. No dejará entrar la maldición. No dejará entrar el pecado. No dejará entrar la muerte. Hermanos, cuando nosotros creemos que el Señor Jesús derramó su sangre por nosotros y es nuestra Pascua, nuestra casa está cubierta y las maldiciones pasan por arriba. Nuestra casa está cubierta y las maldiciones pasan por arriba, pasan por afuera. No nos hiere lo que hiere a los demás, porque nosotros estamos declarando que Jesús es nuestra Pascua, que Jesús es nuestro Salvador. Dice, no lo dejará pasar por vuestras casas para herir. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entres en la tierra que el Señor te prometió y guardares este rito, y cuando tus hijos, vuestros hijos, les digan, ¿qué es este rito que hacen? Vosotros les responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Se inclinó
y adoró. Qué importante que nuestros hijos nos pregunten. Cuando nuestros hijos nos pregunten, papá, ¿por qué vas a la iglesia? ¿O por qué estás en la iglesia? ¿O por qué crees en eso? ¿O por qué estás en eso? Vos le digas, yo creo en eso porque Jesús me salvó. Porque yo estaba perdido también. Y Jesús me rescató. Porque la muerte estaba tocando mi casa, tocó mi familia, tocó mis hermanos, tocó mis vecinos. Pero un día alguien me habló de la sangre de Jesús, del nombre de Jesús. Lo acepté y fui salvo. Y me di cuenta que las cosas pasaron, pero a mí no me tocaron. A mí me guardaron, a mí me protegieron. Me di cuenta que fui libre de la esclavitud, me di cuenta que fui perdonado de la esclavitud. Me di cuenta que ya lo que me tenía atado no me ató nunca más. Y nosotros tengamos para responderle eso a nuestros hijos. ¿Qué debo hacer, pastor? Permanecer siempre bajo esa fe en el Señor Jesús, porque fue lo que los salvó a los egipcios, a los israelitas de los egipcios. Dice que al otro día que ellos juntaron los postes de las casas, el Señor le dijo, quédense adentro, no salgan. Estaban adentro, dice que la muerte pasó y murieron todos los primogénitos, los primeros hijos de los egipcios, los primeros animales, lo primero de todo. Si la perra había tenido 10 perritos, el perro número 1 se murió. La muerte vino sobre todo, pero menos sobre los que estaban dentro de las casas que tenían la sangre del Cordero. Por eso es que Jesús es nuestra Pascua. Por eso que Jesús es nuestra Pascua. Por eso que Jesús es la víctima de nuestra Pascua. ¿Y quién fue la verdadera víctima? ¿Quién fue el verdadero que pagó por cada una de esas casas? En esa ocasión, cada cordero que ellos sacrificaron. Pero cada israelita que estaba matando un cordero estaba anunciando proféticamente que iba a venir otro cordero. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 1, 29, primero vamos a leer. San Juan 1, 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, acá está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, o sea, de la antigua dispensación, está en el Nuevo Testamento, pero fue el último profeta antes del Señor Jesús. Y lo que profetizó, lo que anunció, lo que mostró es, acá está, este es el Cordero de Dios. Este es el anunciado, este es el profetizado, este es nuestro Cordero. ¿Y qué dice? Quita el pecado del mundo. Hermanos, Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra salvación. Y mire lo que dice San Juan, capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un cordero hizo libre a una familia en una nación esclavizada. Pero un cordero hace libre al mundo entero. Ya no el cordero de la familia X de una de las tribus de Israel, sino ya el cordero puesto por Dios. El Cordero de Dios no solo tenía la capacidad de salvar una familia, el Cordero de Dios tuvo la capacidad de salvar el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos, somos perdonados, somos libres. Él rompe nuestras cadenas y Él nos hace verdaderamente libres.
Está muy buena la libertad política, la tuvimos hace 200 años. Está muy bueno vivir en una nación libre, es buenísimo, es lo mejor que nos puede pasar, pero lo mejor de lo mejor es vivir espíritu, alma y cuerpo libre por el Señor Jesucristo, libres de ataduras de pecado, libres de maldiciones, libres de la muerte, libre de una vida torcida, libre de una vida descarriada. Lo más maravilloso que nos puede pasar es encontrarnos con el Cordero de Dios. Es encontrarnos con el Cordero de Dios. Entonces, si usted por ahí dice, pastor, yo no sabía nada de eso de las maldiciones, de la esclavitud. La depresión esclaviza. Los vicios esclavizan. Las malas conductas esclavizan. Los pecados nos esclavizan. Pero Dios no quiere que vivamos en esta tierra en una forma de esclavitud. Dios quiere que vivamos en esta tierra en una forma libre. Verdadera libertad. La Biblia habla de una plenitud de vida en Cristo. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué pasó con esa nación? ¿Sabe lo que pasó con esa nación? Dice que esa nación, de no tener nada, de vivir como caballos, vivían como caballos, literalmente como caballos, porque a los hombres los llevaban al pisadero de ladrillo, porque ellos decían, no vamos a ensuciar nuestros caballos si tenemos esclavos. Y los que vivimos acá en el interior, si usted nos mira a la capital, en el interior sabemos lo que es un horno de ladrillo. Un horno de ladrillo se hace con ladrillos que pisan los caballos. Y los egipcios lo tenían pisando barro, paja para hacer ladrillos. ¿Qué hizo Dios con esa nación? Lo llevó a una abundancia y a una prosperidad sobrenatural. ¿Saben qué dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando Jesús te hace libre del pecado, libre de la oscuridad mental, libre de las ataduras de pecado, te empieza a prosperar también. Te empieza a prosperar. Es una consecuencia de la prosperidad. No tenemos que andar como locos buscando la fortuna. La prosperidad económica viene como una consecuencia de ser libre. ¿Cuántos dicen amén? La prosperidad económica viene como una consecuencia de ser libres por el Señor. Mire lo que pasó. En Éxodo 12:36, no se lo pedí a los chiquilines, pero va. Éxodo 12:36 dice, y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían y así los despojaron a los egipcios. Dice que cada uno que cuando se empezaron a ir, le dijeron, dame un vestido, dame esa alhaja, dame su anillo, y con tal de que se fueran, estoy parafraseando lo que dice la Biblia, con tal de que se fueran, les daban los vestidos, le daban oro, le daban todo. El Salmo 105, versículo 37 dice, los sacó con plata y oro. Se fueron de la esclavitud próspero. Cuando el Señor nos libera, no solo nos hace libre mentalmente, no solo nos hace libre en las emociones, no solo nos transforma, también nos empieza a prosperar. Dios quiere que tú prosperes. Mira lo que dice, y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Dios los prosperó, Dios los bendijo, Dios los llenó de abundancia. La salvación de Dios no solo nos hace libre del pecado, también nos trae paz, abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, en esta Pascua, qué hermoso que es recordar que Jesús es nuestra Pascua, que Jesús nos perdona, que Jesús nos hace libre y que Jesús nos da vida en abundancia. Vida en abundancia. Pastor, ¿y qué debo hacer? Disfrute esa vida. Declare todos los días, mi casa está bajo la sangre de Jesús. Soy salvo, soy libre, soy perdonado, soy amado, soy rescatado y tengo vida y la tengo en abundancia.
El Señor quiere que vivamos este tipo de vida, que nos gocemos con este tipo de vida, que disfrutemos este tipo de vida, porque Él es nuestra Pascua. Él es nuestra salvación. Él nos rescató y Él nos trajo esa vida en abundancia. Y si nunca lo has recibido, esta es la noche para recibirlo. Si no lo tienes en tu corazón, esta es la noche para tenerlo en el corazón. Si no lo estás viviendo, esta es la noche para vivirlo. Ser libres verdaderamente del pecado, ser libres verdaderamente de ataduras, ser personas que digamos, yo disfruto mi vida cristiana, la estoy viviendo en plenitud, la estoy viviendo en abundancia. Hay ríos de vida corriendo en mi interior, hay ríos de paz corriendo en mi interior. Cuando comencé decía, hoy había una atmósfera de paz tremenda. Una persona terminó la reunión y me dice, pastor, yo estaba sentado acá atrás, recibí el mensaje, deseaba estar en la reunión, recibí el mensaje y fue impresionante cómo de repente me empezó a invadir paz. Dice, siento una paz en este momento, siento una paz. Cuando Jesús entra en el corazón de una persona y entra en una vida, una de las cosas que le sobra es paz. Una de las cosas que le sobra es paz, está lleno de paz, porque es verdaderamente libre. Es verdaderamente libre. Y si en esta noche estás aquí por primera vez y no has experimentado la libertad que hay en Cristo, esta es tu oportunidad. Y si esta noche nos estás mirando en YouTube, en Facebook, estás en algún lugar del otro lado de la pantalla mirándonos, esta es tu noche. No te quedes siendo esclavo cuando puedes ser libre. No te quedes atado cuando puedes ser libre. No te quedes sin paz cuando puedes tener paz. No te quedes sin abundancia cuando puedes tener abundancia. Jesús los liberó y los prosperó. Eso es salvación. Jesús rompió sus cadenas y los prosperó. Eso es salvación. Yo quiero invitar a los que están aquí que hagamos una oración. Y si usted está por primera vez, que al hacer esa oración pueda recibir a Jesús en su corazón. Vamos a ponernos de pie. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Literalmente, Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que nos hace libre. Si el Hijo los libertare, van a ser verdaderamente libres. Si estás acá por primera vez y quieres ser libre de verdad, solamente Jesús hace libre de verdad. No lo hace un mejor estatus económico. No lo hace una mejor casa. No lo hace una mejor pareja. No lo hace... El único que tuvo poder para hacer libre a una persona es el Señor Jesús. El único que pudo liberar a esa nación fueron los corderos. Fue Jesús, fue Dios el Padre utilizando un cordero. El único que pudo liberar al mundo del pecado es el Padre utilizando al Cordero de Dios. Te invito a repetir esta oración. Di conmigo, Señor, yo creo que hay poder en ti para que yo sea libre. Yo creo que tú eres el Cordero puesto por Dios para perdonar al mundo, para perdonarme a mí y para darme liberación, para hacer mi Pascua. Yo necesito liberación. Yo quiero liberación. Yo quiero vivir una vida en abundancia. Espíritu, alma y cuerpo. Por eso, Señor Jesús, yo creo que como esa sangre
estaba sobre los dinteles de la puerta de cada familia en Israel. Cuando fue salvo, cuando fue libre. Yo creo que la sangre derramada en la cruz fue derramada por mí para que yo sea libre, para que yo sea salvo, perdonado y sea verdaderamente libre. Yo quiero paz, yo quiero perdón, yo quiero prosperidad, yo quiero tu salvación, quiero tu espíritu, quiero vida y vida en abundancia. Y sé, Señor, que tu palabra es real. Y creo lo que dice allí los evangelios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo creo que soy verdaderamente libre. Creo que Cristo es mi salvación, que Cristo es mi Pascua y que en Él tengo verdadera libertad. Por eso recibo a Jesús como el Cordero de mi Pascua, como el Cordero de mi salvación, como el Cordero que tomó mi lugar, que pagó por mí para que yo tenga una nueva vida. Señor Jesús, tú eres el Cordero de mi Pascua, de mi salvación. Amén. Quiero orar por ti. Aún los que están mirando la transmisión, Señor, sé que las personas que han hecho esta oración están recibiendo paz, están recibiendo gozo, están recibiendo abundancia. Llénales de ti, Señor. Llénales de tu gozo y llénales de tu salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso.